para abordar esta temática. Y esta temática, a ver, eh, justamente, o esta presentación, mejor dicho, la he preparado pensando en los distintos temas que vienen. De hecho, quien cierra el seminario es una de mis socias, Mianú Dufour, que va a hablar del futuro de la minería, o del futuro del derecho minero. Y paradójicamente, o coincidentemente, a mí me ha tocado la primera ponencia, que es el derecho minero en Perú y Latinoamérica. Entonces, luego van a venir otras ponencias donde se va a desarrollar mayor detalle, pero yo he querido abordar eh, eh, esta temática desde un punto de vista, un paso previo a lo que se va a abordar en las siguientes ponencias que están dirigidas más que nada a las características fundamentales, pero bastante específicas y otras problemáticas del derecho minero. Entonces, un poco esta ponencia, o mi intención con esta ponencia, es mostrar que el derecho minero, vamos a hablar del derecho minero peruano, por supuesto, pero también voy a hacer algunas reflexiones o comparaciones con lo que tenemos en otros países, fundamentalmente Latinoamérica, y también por ahí voy a hablar algo de Canadá o del derecho anglosajón de Estados Unidos. ¿Y esto con qué fin? Con que nosotros podamos reflexionar a lo largo de este seminario sobre nuestra realidad, la realidad que tenemos en el Perú. Y esta realidad está dada obviamente por nuestro marco jurídico, y ese marco jurídico nace de ciertas intenciones, obviamente las intenciones de los legisladores, pero que también han moldeado la industria. Y a lo largo de esta ponencia, pues vamos a ir viendo un poco las diferencias. Por ahí también vamos a ver ciertas similitudes, pero vamos a ver principalmente diferencias y por qué, por ejemplo, en los distintos rankings de países o de jurisdicciones eh, compatibles o atractivas para la inversión minera, como el ranking Fraser, por ejemplo, nosotros estamos como estamos. A veces hemos estado en el top 20, hemos llegado hasta el puesto 14, me parece. De ahí retrocedemos al puesto 30, etcétera. Y por qué también hay otros países, ¿no? Algunos países vecinos, que tienen otras, por ejemplo, otras reglas, y por qué también podemos entender que están un poco más atrás en estos rankings. Dicho eso, en esta ponencia voy a abordar, dentro del tiempo que se me ha otorgado, 5 temas. Primero, ver un poco de conceptos, de temas conceptuales con los sistemas de dominio de los recursos naturales, específicamente los recursos minerales. Luego, los derechos para actividad minera, los derechos del titular minero, las obligaciones del titular minero, como obviamente contraposición a los derechos. Y finalmente, la extinción de los derechos mineros. Ciertamente, si queremos hacer un análisis más exhaustivo del derecho comparado minero, eh, nos da para una conversación de varias horas. Sin embargo, creo que con esta temática podemos hacernos una idea bastante ajustadas sobre cómo o qué podemos encontrar en los distintos países, en nuestros países vecinos, básicamente. Al finalizar, y en la medida, espero que tenga tiempo disponible, estaré gustoso de absolver diversas consultas que tengan a bien realizar. Con ello, pasamos al primer tema, que es los sistemas de dominio. ¿Qué son los sistemas de dominio? Básicamente responden la pregunta de quién son los recursos naturales. Y esta es una pregunta gestacional, por así decirlo. Es algo que es la pregunta de la cual parte toda la concepción del derecho minero. ¿Ok? Responder a quién pertenecen los recursos minerales antes de extraerse, obviamente antes de extraerse, es esencial, es una parte fundamental, como decía, gestacional, para entender el derecho minero y el proceso, el procedimiento para obtener esos derechos mineros en cada país. ¿Ok? Entonces, ahí podemos tener 3 aspectos fundamentales. Primero, va a responder la propiedad de los recursos minerales. ¿Quién es el dueño de los recursos minerales? ¿Pertenecen a alguien desde el inicio? ¿Son propiedad del dueño del terreno? ¿Son propiedad del Estado? ¿Son bienes sin dueño hasta que alguien los descubre? ¿Con qué derecho yo accedo a realizar actividad minera?
o es algo que está restringido, por ejemplo, al Estado, o que yo tengo que solicitárselo al Estado. ¿Cómo se regula este derecho? ¿Cuál es la legislación aplicable, el marco jurídico en el cual yo puedo ejercer este derecho? Conceptos claves que hay que tener en consideración cuando también abordamos esta temática es territorio. El territorio o el terreno comprende superficie y subsuelo. De hecho, bueno, y ahí hablamos nuevamente en términos de derecho peruano. Sabemos pues que el derecho de propiedad se excede hasta hacia arriba y hacia abajo en lo que sirve al dueño. La propiedad superficial versus subsuelo, dicho lo anterior, no son lo mismo. Y hay que ser conscientes que los minerales están en el subsuelo y forman parte de un yacimiento. Claro, podemos decir, oye, hay excepciones, no hay mineral en los ríos, en los cauces de los ríos, o afloramientos que están en la superficie, material no metálico, tipo cantera, que también está en la superficie, etcétera, pero en general, la naturaleza y el concepto de los recursos minerales es que están en el subsuelo, en el suelo, y forman parte de un yacimiento, eso que implica que hay que hacer actividades para extraerlo y darle valor. Em, y en este marco podemos identificar tres sistemas de dominio de los recursos minerales. ¿Ok? Entonces, tenemos que existen estas formas en los distintos ordenamientos jurídicos que regulan la titularidad originaria de los yacimientos minerales. Y con originaria me refiero a que es la titularidad o propiedad del recurso en el subsuelo, antes de que se extraiga, ¿no? Em, Estos sistemas o estas formas se conocen como sistemas de dominio originario y determinan quién es el titular de los minerales antes de su aprovechamiento por los particulares. ¿Ok? Y estos tres sistemas son el sistema nominalista, el sistema de accesión y el sistema de res nullius. El sistema nominalista, que es donde estamos nosotros, establece o propugna que el dominio originario de los recursos minerales corresponde exclusivamente al Estado o a la nación, como es que en verdad es lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación, como expresión de su soberanía. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué implica? Que la actividad minera o mi capacidad legal de extraer, explotar, aprovechar estos recursos minerales provienen del Estado. Es decir, que yo debo obtener del Estado el derecho para poder realizar la actividad minera, no es libre. ¿Ok? Hay variantes dominalistas, por ejemplo, la dominalista regalista, que otorga el derecho a explotar bajo condiciones específicas. Ese es el caso de Chile y Perú, por ejemplo. ¿Cuál es la realía? El derecho de vigencia, por ejemplo, ¿no? Hay otro sistema que es el nominalista socialista, que ya es cuando el Estado interviene directamente en la actividad, que es el caso que tenemos en Bolivia, que también es un caso bastante particular. De hecho, hace un par de semanas me reunía con un amigo, un abogado minero boliviano, y digamos, uno de los retos que me comentaba que tenían allá es que llegar a tener un contrato, que lo vamos a ver, el contrato de explotación con el gobierno boliviano, pues es sumamente difícil. El poder o el grado de intervención del Estado boliviano en la actividad minera es demasiado intensa. ¿Ok? Es muy, sí, sin dejar de ser un sistema mineralista como nosotros. Entonces, por ejemplo, podemos decir, oye, Bolivia y Perú tienen un sistema de dominio de recursos minerales similares, sí, pero en los detalles, pues, nos diferenciamos bastante, que también vamos a verlo a continuación. El otro sistema eh, de dominio de los recursos minerales es el sistema de accesión, que básicamente atribuye el dominio de los yacimientos al propietario del terreno superficial, por eso se llama accesión. Los recursos minerales son accesorios al terreno superficial. ¿Esto qué implica? Que el titular o el propietario del terreno superficial puede explotar directamente los recursos minerales o autorizar a terceros. Ya no es el Estado, sino es el titular de la tierra. Este sistema de accesión pues, es propio de países con tradición anglosajona, ¿no? El ejemplo típico es Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Reino Unido, ciertas provincias de Canadá. Y digo ciertas provincias de Canadá porque en Canadá también, lo vamos a mencionar un poco, hay provincias pues, que tienen sistemas distintos, ¿no? No necesariamente es todo homogéneo. Y el tercer sistema es el sistema de res nullius, que esto es básicamente doctrinario, teórico,
que considera los recursos minerales como bienes sin propietario hasta que alguien los descubra y se apropie, ¿no? No se utiliza en los países analizados, que como mencionaba van a ser básicamente Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y por ahí algo de Canadá. Algunas ventajas y críticas entre el sistema de accesión y el sistema nominalista. Algunas ventajas del sistema de accesión. A ver, y obviamente esto es medio subjetivo, tiene fuente, pero es medio subjetivo. Claramente está abierto a discusión, está abierto a opinión. Pero a ver, el sistema de accesión, una ventaja es que simplifica la gestión legal para los propietarios de tierras, ¿no? Obviamente, tienes un solo frente con quien negociar, es el titular del terreno. Ello puede favorecer la inversión privada y que ésta sea más directa y que llegues al objetivo que es realizar la explotación de forma más rápida. Del mismo modo, puede reducir conflictos entre el titular del terreno y el minero, y acá ya no hay un concesionario, sino el minero que quiere realizar la actividad, porque básicamente existe identidad entre ellos. Y también un punto importante es que incentiva el uso del suelo de forma integral, ¿no? Eh, Dicho eso, yo creo que un sistema nominalista como el de nosotros, que también que lo vamos a ver más adelante, no necesariamente genera controversias entre tierra y concesión, porque también, pues como sabemos, por lo menos en el Perú, la concesión minera es un bien, es un derecho real, es un bien inmueble distinto al terreno que ocupa, ¿no? Algunas críticas al sistema de accesión. Limita el control del Estado sobre recursos estratégicos, claramente, el Estado no tiene mayor injerencia. Puede generar inequidad en el acceso a recursos minerales, ya que solo los propietarios pueden explotarlos o beneficiarse. Eso también es relativo, ¿no? Porque justamente creo que uno de los beneficios o de los atributos, pues, del propietario es verse beneficiado del aprovechamiento o de la explotación de su terreno, de su bien, ¿no? Y dificulta la planificación territorial y el ordenamiento ambiental. Eso también de la mano, pues, con el hecho de que el control del Estado sobre la explotación de los recursos minerales está limitado. Algunas ventajas del sistema dominialista. eh, Permite la gestión de del aprovechamiento de los recursos minerales en función del interés público y el desarrollo nacional. Claro, acá podemos ver, oye, acá hay si vemos desde el punto de vista de derecho administrativo, para quienes están en la universidad, podemos pensar, pues acá hay, a ver, hay el poder de policía, el poder de fomento, el poder, o la potestad la potestad de fomento. Entonces, claro, esto va un poco en contra de lo que podemos pensar de la de la libertad contractual o libertad empresarial, pero claro, es parte pues de la naturaleza del sistema dominialista justamente que el Estado tenga cierto control respecto a la actividad minera, al desarrollo de la actividad minera, porque precisamente pues es el titular gestacional, el titular originario de estos bienes, ¿no? De estos recursos. En ese sentido, también facilita la planificación territorial, ambiental y económica, con ciertos matices, obviamente. Permite políticas de redistribución mediante regalías e impuestos, eso justamente con el sistema realista que se pueda tener, u otros mecanismos. Y también puede proteger contra la sobreexplotación, ¿no? Algo, por ejemplo, en el sistema de accesión es que se ha visto, puede ser el viejo oeste, y de hecho hay, ¿no? O sea, se puede ver haciendo un poco de historia de la fiebre del oro en el oeste estadounidense, que justamente como era libre, todos pues podían, o sea, libre con el propietario, respecto al propietario, podían realizar esta actividad. Ya en el sistema dominalista no, o sea, el Estado puede tener cierto control ahí. Obvio, claramente creo que eso también se tiene que interpretar con otras reglas de nuestro sistema económico, ¿no? Que también está en la Constitución. Críticas al sistema dominalista puede generar burocracia excesiva, retrasando la inversión por trámites complejos. Esa es crítica clásica, típica que se le hace al sistema peruano.
riesgos de inseguridad jurídica si no hay estabilidad en las reglas. Eso lo hemos vivido, hay países que lo siguen viviendo, pero ahí tenemos dos frentes, ¿no? Uno es el tema legal, que existan reglas que en verdad protejan o que defiendan a los administrados, a los titulares, frente a la arbitrariedad del Estado. Y también, obviamente, que exista un aparato estatal profesional y que, y en donde impere o que en sus acciones impere la ley. Alguna crítica también es el tema de los conflictos sociales, ¿no? Porque claramente el Estado, bueno, y ahí podemos haber visto críticas en los últimos años, varios años, que existen críticas respecto a por qué se otorgan concesiones mineras sin haber consultado al propietario del terreno, por ejemplo. Eso, desde el punto de vista legal en el Perú, se sustenta, como decía, en que la concesión minera es un bien inmueble distinto al terreno. Pero eso no libera pues que existan estos conflictos sociales, los cuales nosotros podemos ver casi todos los días. Ejemplos de sistemas. Tenemos el sistema de accesión en Estados Unidos, donde el propietario del terreno es propietario del subsuelo, incluidos los minerales, salvo en terrenos públicos federales o estatales, ¿no? Esto otorga libertad para que estos propietarios exploten los minerales o negocien su uso y la ley general que rige es pues la General Mining Law de 1872, ¿no? Hay un sistema híbrido, que es el de Canadá, por ejemplo, que es que el sistema varía por provincia, como decía hace un momento. En la mayoría los minerales son propiedad de la corona, es decir, sigue principalmente el sistema dominionalista. En Alberta, en las provincias de Alberta y Saskatchewan, algunos propietarios privados pueden tener derechos sobre el subsuelo, pero en cualquier caso, la actividad minera está fuertemente regulada. Y el sistema de dominio en Latinoamérica, que tenemos que los recursos minerales son considerados bienes del Estado con independencia de la propiedad del terreno superficial. Y esa es una línea que se mantiene y vamos a ver. Ahora, la mayoría de los países como Perú, Chile y Colombia otorgan derechos de aprovechamiento a particulares a través de concesiones administrativas o judiciales, como es el caso de Chile, sin transferir la propiedad del recurso, sino hasta su extracción. Esto es importante. Este, tener la concesión minera no te da la propiedad del recurso que está en el subsuelo, sino te da el derecho de realizar la actividad minera, de explorar y de explotar o de extraer ese recurso. En Ecuador y Bolivia, por el contrario, el modelo es un poco más restrictivo. El Estado no solo es titular del recurso, sino que regula con mayor intensidad la actividad minera, limitando la participación privada y reservándose ciertas áreas estratégicas. De hecho, por ejemplo, en Ecuador, eh, que tiene potencial minero, normalmente hasta hace unos años o mejor dicho, su PBI estaba dado por producción agrícola, fundamentalmente, y también por producción de hidrocarburos, de petróleo. En los últimos años se han ido desarrollando más proyectos mineros en Ecuador. Sin embargo, pues mantienen todavía este sistema, ¿no? Y eh, están en un estado de, por ejemplo, como nosotros podíamos haber estado hace ya un par de décadas. Y ahí vamos a ver cómo es que el Perú, siendo un país minero, ha sido bastante pionero en distintas cosas. Una, y la fundamental, y es algo que siempre digo cuando hablo de temas ambientales, es en la regulación ambiental, ¿no? La actividad minera en el Perú ha sido la primera actividad sectorial que ha tenido un reglamento ambiental, que es el Decreto Supremo 1693. En otros países, esta, esta curva de aprendizaje todavía la están transitando. No quiero decir que nosotros seamos perfectos, claro que no, pero sí ya tenemos un nivel de experiencia no menor. Al igual que, por ejemplo, puede ser Chile, ¿no? Que es uno de nuestros grandes competidores en el mundo respecto a la producción de cobre. Dicho esta introducción, o no tan pequeña introducción, ya quiero empezar a ver con ustedes un poco más de las características, ¿no? Y partamos por ver los derechos para la actividad minera, ¿ok? Y acá partimos de algo que conocemos, que son las concesiones mineras en Perú. En Perú, como ya lo he dicho, la concesión minera es un derecho real que permite a los particulares realizar actividades en un área específica, ¿no? Actividades mineras de exploración o explotación. Ahora, claramente, este proceso requiere otros permisos para iniciar las operaciones extractivas o también las exploratorias.
permisos específicos como de aguas, explosivos, hidrocarburos, arqueológicos, un paquete, una batería de permisos, pues eh, nada despreciable, pero que de acuerdo a nuestra regulación, que no es esa regulación no es regulación propiamente minera, sino es regulación transectorial específica, por ejemplo, la ley de recursos hídricos, su reglamento, etcétera, que tienen incidencia para el desarrollo de la actividad minera. ¿Ok? Entonces, una definición general es que la concesión minera es el título jurídico administrativo otorgado por el Estado que habilita a un particular a realizar actividades mineras sobre un área específica del subsuelo. Acá no estoy señalando lo que dice la ley peruana, sino he tratado de parafrasear un poco lo que podemos encontrar en similitud de conceptos respecto o en Latinoamérica. ¿No? No transfiere la propiedad del recurso hasta su extracción, es un derecho real transmisible o transferible, renunciable, divisible y con vocación de permanencia, ¿no? Y esto vamos a ver también porque hay detalles. La concesión minera que implica el tener derechos y obligaciones, ¿no? Te otorga el derecho a explorar, explotar y beneficiar minerales en el área concedida. Ahí es un tema, en el Perú tenemos la concesión minera y tenemos la concesión de beneficio, que es la que te permite el procesamiento de los minerales, pero, y eso ya puede ser materia de otra ponencia, seguramente, es el beneficio minero es una etapa mucho más avanzada, ¿no? Porque la concesión minera es la parte inicial, no tienes nada si no tienes la concesión minera y ahí tienes tu estudio de impacto ambiental, los permisos, el CIRA, los temas arqueológicos, aguas, etcétera, y de ahí recién viene tu concesión de beneficio. Pero como concepto de derecho minero, tenemos también la concesión de beneficio, que también pues existe en otras jurisdicciones. El concesionario debe cumplir con regulaciones ambientales y de seguridad para mantener la concesión, estas regulaciones son nacionales, y es obligatorio el pago de tasas y regalías al Estado por la explotación de los recursos. Y acá quiero decir tasas y regalías porque son conceptos generales. Cada país también la regula de forma distinta, claramente. Tiene requisitos adicionales, como que, por ejemplo, se requieran permisos ambientales, ley A, de uso de suelo. ¿Y eso por qué? Porque la concesión minera es un bien distinto al derecho superficial del terreno que ocupa. Entonces, puedes obtener la concesión minera, puedes tener la concesión minera, pero igual tienes que negociar el derecho superficial. Eh, las actividades extractivas están sujetas a evaluaciones de impacto ambiental y consultas a la población. Podemos hablar ahí de consulta previa si el proyecto minero implica una afectación a derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios, que también tienen en otros países, por ejemplo, y que el incumplimiento de algunas obligaciones, algunos requisitos puede resultar en la revocación de la concesión, ¿no? Las concesiones en el Perú, la concesión tiene vocación de permanencia, es por tiempo indeterminado, pero tiene ciertas obligaciones que de incumplirlas puede implicar su extinción. Y acá quiero ver un poco de derecho comparado de Latinoamérica. Y acá me quiero referir, no voy a referirme a todas las leyes, no los voy a aburrir con eso, pero sí un poco a los títulos habilitantes. Como ya decía, en el Perú es una concesión minera, es un derecho minero, es administrativo, es un acto administrativo. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba pues en la universidad hace ya un par de décadas, eh, hablábamos bastante de concesiones, porque estaba de moda en esa época. Bueno, como ahora que sigue siendo un mecanismo bastante útil y eficiente, pero las concesiones, pues, hay regulación en el Perú que habla de concesiones, tipo de contratos de concesión. Pero la concesión minera no es un contrato. Entonces, ese es un primer punto. Y ahí sí les voy a pedir que, por favor, cuando escuchen contrato de concesión minera en el Perú, corrijan que no hay contrato de concesión minera, es una concesión minera que se llama mediante una resolución administrativa. Hay contratos mineros, que son que si, por ejemplo, yo tengo una concesión minera y se la quiero vender a un tercero, vamos a firmar un contrato de transferencia. Puede haber un contrato de cesión, un contrato de opción, etcétera, pero el objeto de ese contrato es el derecho minero, que es la concesión minera. No es que nuestro derecho minero provenga de un contrato de concesión. Eso es un punto importante. En Chile, por ejemplo, y esto o sea, desde que lo supe, hace ya varios años, eh, es una concesión minera, pero es judicial, es una sentencia. En Ecuador es una concesión minera administrativa más
un contrato que se tiene que firmar con el Estado donde te ponen ciertas obligaciones específicas. Por eso también creo pues que en Ecuador, a ver, están avanzando en este esfuerzo, pero todavía pues si podemos ver, su ley de minería es del 2009, es más reciente. Entonces, a ver, hay ciertas cosas que en Ecuador se están ajustando todavía. En Bolivia, ahí sí tenemos un contrato administrativo minero, ¿ok? Y en Colombia, bueno, sí es un contrato de concesión minera también. Entonces, podemos ver que hay distintas, a ver, es concesión minera, se puede decir, hay concesiones mineras, pero cada uno tiene su propia génesis y su propia característica. En tipos de derecho, en Perú es un derecho real, es un bien inmueble, igual que en Chile. En Ecuador es un derecho real, pero no es un bien inmueble, igual que en Bolivia, e igual que en Colombia. Como pueden ver, entre Perú y Chile tenemos bastantes similitudes. Capacidad de inscripción, en general todos se pueden, en los 5 países se pueden inscribir. Alguna diferencia es que, por ejemplo, nosotros el registro de propiedad, que es SUNARP, es la base general. En Chile es una inscripción en el conservador de minas, pero es que eso es algo bien específico, igual que en Ecuador, Bolivia y Colombia, que es un registro minero, no es un registro minero especial. Que de hecho acá también era así hasta hace ya varios años, pero que ahora ya es un registro, el registro de propiedad, ¿no? Un punto también interesante es que, y que de hecho nos favorece a nosotros como jurisdicciones que tenemos un sistema de cuadrículas, UTM W84. ¿Qué implica esto? Que en el Perú, y de hecho, a ver, y acá lo bueno también hay que decirlo, el Estado y el INGEMET ya hace varios años han hecho un esfuerzo muy útil y desde cualquier computadora o desde cualquier dispositivo de Internet puedes entrar, y de cualquier parte del mundo, puedes entrar al GeoCadmin y puedes ver el mapa peruano identificando los derechos mineros, y nuestros derechos mineros están por un sistema de cuadrículas. En Chile, por ejemplo, a pesar de que sí es una jurisdicción bastante importante, bastante potente en la atracción de inversión minera, no tienen un sistema de cuadrícula UTM, sino que se rige por demarcación. Al igual que en Ecuador, igual que en Bolivia. En Colombia sí tienen un sistema de cuadrículas UTM, ¿no? Más o menos como el modelo peruano. Respecto a la vigencia, en el Perú, como decía, es indefinida, pero es revocable por causas legales, igual que en Chile. En Ecuador es una concesión temporal irrevocable, en Bolivia es un contrato de duración determinada y en Colombia también es un plazo fijo según el contrato. Respecto a la capacidad de ser modificada, en Perú es divisible y transmisible, es un bien, se puede transmitir. Obviamente no puedes dividirlo en menos de 100 hectáreas, que es lo mínimo. Ahora, alguien me podrá decir, oye, pero si hay concesiones de menos de 100 hectáreas, sí, pero son las concesiones que ya tienen unas restricciones ya dadas previamente. Pero hablando de concesiones nuevas o de cuadrículas nuevas, no se puede dividir menos de 100 hectáreas, ¿no? En Chile la concesión es temporal, irrevocable. En Ecuador, una de sus características es que es una sustancia metálica o no metálica, igual que en Perú. Bolivia, cualquier modificación es con acuerdo del Estado. Eh, y en Colombia es concesión permitida con autorización. En Bolivia, por ejemplo, me acabo de acordar un tema muy importante. O sea, acá en el Perú, para hacernos una idea, si yo tengo una concesión minera, yo la puedo vender a cualquiera. No tengo restricciones para eso, salvo, claro, de que esté en los 50 kilómetros de frontera, ¿no? Que ahí sí puede haber una restricción si es que es un extranjero. Pero más allá de eso, no tengo mayor restricción. En Bolivia, por ejemplo, es más fácil comprar el accionariado del titular minero que comprar la concesión minera. E incluso comprar el accionariado puede hacer que el Estado boliviano pues, te, te ponga alguna traba, ¿no? O algunas condiciones para cumplir y aceptar esta transferencia. Como decía, eh, las bases son similares, pero en los detalles, pues, hay grandes diferencias, ¿no? La clasificación, sabemos, en Perú es sustancia metálica o no metálica, en Chile también, y es para exploración y explotación. Ahí, por ejemplo, un punto importante es que es uno para exploración y otra para explotación. En Ecuador, lo mismo, y en Bolivia también exploración y explotación, y en Colombia es por etapas del contrato.
La titularía en el Perú solamente un titular por concesión si es que dos personas piden o peticionan, presentan un petitorio, mejor dicho, minero, por una sola concesión, se va a formar pues la sociedad minera legal, ¿no? En Chile, el concesionario tiene un derecho preferente, pero, y esto es súper peculiar, puede haber terceros con derechos en expectativa, ¿no? O sea, una cola con derechos de expectativa respecto a un derecho minero. En Ecuador también es solo un título por concesión, al igual que en Bolivia y en Colombia. Respecto a la adquisición de concesiones, y con esto ya voy a avanzar un poco más rápido, en vista de que ya me estaba ganando el tiempo. En Perú sabemos que la autoridad es el INGEMET, es un derecho, un procedimiento administrativo, es público, no necesitas licitación, salvo que haya simultaneidad donde hay remates, y la prioridad es el primer solicitante, ¿no? El título es por resolución administrativa y se inscribe en el registro público. En Chile, la autoridad es el juez de letras civil con competencia minera. Hay publicación para la oposición y la sentencia otorga la concesión. También, además, se puede seguir el proceso para obtener derecho con expectativa. En Ecuador, que es la concesión minera más contrato, la autoridad es ARCEN, que es una autoridad administrativa de administración de recursos naturales, no renovables. Eh, Hay una concesión más contrato de explotación estatal, fases, exploración avanzada y explotación. Se incluyen obligaciones ambientales, sociales, tributarias, que se regulan en el contrato y cancelación si no se firma contrato a tiempo. En Bolivia, el contrato administrativo, el contrato es entre el solicitante y el Estado, y se requiere aprobación legislativa si superas áreas previstas, ¿no? El proceso es restrictivo y, como decía, es un enfoque bastante estatal. En Colombia, el contrato de concesión minera incluye las distintas etapas hasta que se firme el contrato, pero también se exigen estudios técnicos y ambientales, ¿no? Hay plazos definidos y prorrogables. Ahora, ¿qué derechos tenemos en el caso del título minero? Son derechos bastante parecidos. Eh, el objetivo, pues, de tener un derecho minero el derecho para realizar actividad minera es que tú tengas las prerrogativas o los derechos para viabilizar o incentivar el desarrollo, pues, de la actividad minera, ¿no? Estos, como decía, se distinguen y varían según cada país, pero están orientados con mayor o menor medida, que eso es opinable, a garantizar el acceso operativo al recurso y a fomentar la inversión en el sector con mayor o menor éxito, como he señalado al principio, ¿no? Entre estas jurisdicciones vamos a poder ver después de que hay algunas, como Chile o también Perú, que están mejor posicionadas frente a otras jurisdicciones como Bolivia o Ecuador. En Bolivia, un derecho del titular es que te da prioridad, o el explorador registrado que descubre un yacimiento tiene prioridad para solicitar la licencia de explotación. Esto también es bastante peculiar. En el Perú, con la concesión minera, si tú descubres el yacimiento, no necesitas una nueva concesión para pasar a fase de explotación, necesitas una guía de explotación, otros permisos, pero no un nuevo derecho minero. El derecho minero en el Perú es para exploración y explotación. En Bolivia, no, pero si descubres algo, tienes un derecho preferente. Eh, no es tan, creo yo, no es tan bueno como lo que tenemos en Perú, pero bueno, por lo menos un derecho preferente, pues algo de seguridad te puede dar, ¿no? En Ecuador hay incentivos fiscales, como decía, en Ecuador está bastante en boga, los proyectos mineros está creciendo. En Colombia tienes la posibilidad de solicitar servidumbres mineras. En Canadá también derechos de preferencia y derechos de servidumbre. Y en Chile también derechos de preferencia, ¿no? En Perú, como decía, el uso de terrenos y estabilidad tributaria, que son los contratos de inversión, y el derecho a solicitar el uso de terrenos sería esos del Estado. También tienes el derecho a solicitar servidumbres, pero las servidumbres que hasta hace unos años que investigué sobre el tema, habían 6 o 7 a lo largo de la historia otorgadas en Perú, creo que ninguna había podido ejercerse, pues porque ese grado de afectación al derecho de propiedad de de comunidades, pues podía estar en el papel, pero no era aceptado en la realidad, ¿no? Entonces, sí es una prerrogativa el uso de solicitar servidumbres, no en el mundo real, pues no se ha no se ha materializado. Con los derechos también tenemos obligaciones. Eh,
Y acá podemos distinguir dos tipos de obligaciones, que son los mismos que tenemos en Perú. Obligaciones del titular minero vinculadas a la vigencia de la concesión. ¿Esto qué implica? Que son obligaciones cuyo incumplimiento puede provocar la extinción o caducidad del derecho minero. Y obligaciones no vinculadas a la vigencia de la concesión. Es decir, que estas obligaciones las puedes, o mejor dicho, si incumples estas obligaciones, no implica o no pones en riesgo tu derecho minero, pero sí te expones pues a multas o a sanciones administrativas. En el Perú tenemos del primer tipo de derechos vinculados a la vigencia de la concesión minera, el derecho de vigencia, justamente, ¿no? El derecho de vigencia, como sabemos, es un pago anual que debe realizar el titular minero según una tasa ya prevista, según la extensión del área de la concesión minera, ¿no? En el Chile tenemos la patente minera anual. En Ecuador tenemos también patente minera. En Bolivia las patentes que están reguladas en los contratos administrativos mineros. En Colombia el canon y las regalías. Y en Canadá tenemos, pues, dependiendo de las provincias, un fee anual, que es la regalía, o también una inversión mínima que hay que cumplir. Em, También otra obligación relacionada con la vigencia es la producción mínima. En el Perú tenemos la obligación de producción mínima, y en su defecto, la inversión mínima, sino pagar la penalidad, ¿no? En Chile también se requiere el trabajo específico o efectivo del derecho minero. eh, el objetivo, pues, al igual que en el Perú, es evitar la especulación sobre el área. Y en Ecuador tienes obligaciones de fases y metas, ¿no? Que también están regulados en tu contrato. En Bolivia ya tienes compromisos de inversión. En Colombia etapas, o compromisos de obligación también, según las etapas de tus contratos. Y similar, pues, en Canadá, que tienes requisitos de trabajo, ¿no? Del tipo de las obligaciones del tipo no que no afectan la vigencia del derecho minero, tenemos, tenemos varias, ¿no? O sea, todas las administrativas, de seguridad ambiental, etcétera, pero propiamente mineras, tenemos la de entrega de información anual al Estado, ¿no? Esto implica que el titular minero le dé al Estado información respecto a su producción, a las inversiones, al empleo y otros aspectos operativos, ¿no? En el Perú, la obligación básica es la declaración anual consolidada, la famosa DAC, que es donde se incluye la producción, inversión, el personal, etcétera, ¿no? Si no presentas la DAC, o si omites o presentas información falsa, estás expuesto a sanciones administrativas. En Chile también debes declarar la explotación anual al Cernagiomín. En Ecuador también hay la obligación de informes periódicos a la Agencia de Regulación y Control Minero. En Bolivia, los reportes anuales de producción. En Colombia también tienes la obligación de informar la evolución de las labores mineras. En Canadá también cada provincia regula, pero en general pues estás obligado a presentar información sobre las actividades, ¿no? Y adicionalmente, como decía, hay obligaciones ambientales y de salud en minería, ¿no? Las obligaciones de protección ambiental, las obligaciones de seguridad y salud ocupacional, dar libre acceso a las autoridades de fiscalización. En general, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, tenemos, como decía, regímenes que podemos resultar familiares, cada uno con sus propias características, cada jurisdicción con sus autoridades específicas, con más o menos dientes para realizar sus actividades de fiscalización o sanción, pero en general, pues, estas obligaciones de protección ambiental, de seguridad, salud ocupacional y las obligaciones de permitir la fiscalización son bastante similares, ¿no? Y con esto ya, este tema de la extinción de los derechos para actividad minera, con esto ya voy a ir un poco terminando porque ya me estoy excediendo mucho en el tiempo. Eh, Hay tres formas típicas de extinción de los derechos mineros, ¿no? La caducidad, la cancelación y la nulidad. La caducidad es por incumplimiento de obligaciones legales o contractuales. Por ejemplo, en el Perú, el no pago del derecho de vigencia por 2 años. En la cancelación es por a solicitud del titular minero por mutuo acuerdo. Y en el caso de la nulidad, es cuando el título, en nuestro caso el acto administrativo, la resolución de IGEMET, tiene algún vicio que, de acuerdo a la regulación, pues impide su subsistencia, ¿no? En el Perú, los tres países tenemos figuras similares, incluso con Canadá también. En el Perú, como decía, la caducidad por no pago de derecho de vigencia. En Chile también el no pago de la patente minera, igual que en Ecuador.
En Bolivia, la caducidad por el incumplimiento de compromisos contractuales, similar al de Colombia, que también incluye el pago de regalías, igual que en Canadá, que es el no pago de tasas anuales o el no cumplimiento del trabajo, ¿no? La cancelación en el Perú por renuncia voluntaria, igual que en Chile, igual que en Ecuador, que es una solicitud, y también una renuncia en Bolivia, en Colombia y en Canadá, ¿no? Básicamente las concepciones son similares. La nulidad en el Perú por petitorio otorgado contraviniendo normas esenciales, superposición o vicio del procedimiento administrativo, igual que en Chile, que ya es a nivel judicial. En el Perú recordemos que tenemos también nulidades administrativas en el plazo de 2 años. En Ecuador también, si es que el derecho minero contravino normas constitucionales o legales en la entrega del título, igual que en Bolivia respecto al contrato, igual que en Colombia, o en Canadá también si es que hay un vicio legal, ¿no? Con eso culmino, esta es un poco la bibliografía que hemos utilizado para la elaboración de esta presentación. Les agradezco su atención, disculpen que al final haya corrido un poco con los temas, pero ya me he excedido bastante, me parece. Nuevamente agradecerle a la asociación Chascamaru y a todos quienes han podido conectar. Y si hay tiempo para preguntas o para conversar, yo encantado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al ponente Juan Pablo por tan enriquecedora exposición. Ahora sí, estamos un poco cortos de tiempo, así que necesariamente tenemos que correr al siguiente ponente. Eh, da- Gracias, Ana Lucía. Me Ujú, despido entonces. Muchas gracias. muchas gracias. Damos pase al doctor Ronaldo García. Ronaldo García es doctor, abogado por la Universidad Científica del Sur, con especialización en legislación y regulación ambiental, derecho pesquero, derecho, de la minería y energía. Actualmente cursa el máster en Derecho Penal Económico de la Universidad de La Rioja, España, y el máster en Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca, España. Su práctica profesional se enfoca en el asesoramiento a empresas en sectores clave como petróleo, gas, energía, minería, pesca, recursos hídricos, entre otros. Además, cuenta con experiencia en la dirección de sanciones de OCINERMIN y ha trabajado en el Poder Judicial y con organismos internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza. Damos pase al doctor García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?